La clase de hoy corresponde al tema de excepciones y What y Notify. El tema de What y Notify, te lo voy a decir ahora y se lo voy a volver a repetir, es muy parecido a lo que ustedes van a ver con semáforo. La diferencia está en los métodos que ustedes pueden implementar en cada uno, digamos. Pero es muy parecido y es lo que ustedes ya más o menos vienen trabajando, digamos, en otras materias como sistema operativo. Así que empezamos. Bueno, dice, primero, ¿por qué yo creo que ya deben haber estado trabajando con excepciones, pero bueno, tenían que haber programado un poco para recién entrar a que veamos el tema de las excepciones en Java. Dice que en Java o en cualquier lenguaje de programación siempre se producen errores, entonces es necesario que gestionemos esos errores. La forma que maneja Java para gestionar los errores o administrar los errores es a través de un conjunto de bloques llamado try, catch y finally. ¿Estamos? Cada uno tiene su finalidad, cumple un objetivo. Algunos son obligatorios, otros no. Fíjense, dice, el bloque catch contiene el código necesario para gestionar el tipo. Si no hay errores en el bloque try, nunca se ejecuta lo que es los bloques catch. Entonces, si yo hago todo el código que yo quiera escribir, esto se utiliza principalmente para las regiones, para las partes que son críticas, ¿no? Lo coloco dentro de mi bloque try y en el catch voy a ir gestionando los posibles errores que puedan llegar a ocurrir. Entonces, fíjense en cuál es la idea. Yo coloco try y entre llave coloco el código que puede provocar los errores, este, y luego coloco un catch por cada uno de los posibles errores que yo pueda llegar a tener. Esto no es como les vuelvo a repetir, digamos, ¿cuál es la idea de utilizar las excepciones? Y es en el código donde que sea crítico, no es para todo. Estamos donde ustedes tengan que controlar algunos tipos de errores o que le estén saltando errores y quieran administrarlos. ¿Estamos? Administrar en el sentido de saber qué acciones van a hacer en caso de determinadas situaciones. Dice, es obligatorio que exista try, fíjense, donde se colocan instrucciones con problemas. Después vienen una o más zonas catch, cada uno especializado en un tipo de error o excepción. Fíjense que el catch está entre corchetes, o sea que ustedes pueden tener varios catch según los tipos de errores que ustedes quieran analizar en cada caso. Y por último, está finally, que es la encargada de tener un código que se ejecuta siempre. Sería como una especie de otherwise o el else que se ejecuta siempre en un case, que siempre debería ejecutarse esa instrucción, digamos. ¿Estamos? Entonces tienen tres bloques, try, catch y finally. El try donde ustedes colocan todas estas instrucciones, las instrucciones en las cuales quieren trabajar, digamos. El catch para controlar los errores que se puedan producir en las instrucciones del try. Y el finally, que es un código que siempre van a ejecutar al final. Cada catch se parece a una función en la cual solo se recibe un objeto de un determinado tipo. La idea es que el catch, digamos, le ahorre código, no tengan que estar creando una función para cada uno, aunque, bueno, según la modularización que ustedes hagan, puede ser que les convenga en algunos casos, si el error es común y se repite, tal vez le convenga hacer un procedimiento, una función para ese caso en particular. Entonces, un ejemplo, fíjense, yo tengo acá public static void main, defino un array de 20 y defino array menos 3 igual a 24. Acá, ¿cuál es el posible error que van a encontrar? Chicos, ¿cuál es el posible error que puede saltar ahí? ¿O dónde está el error? El índice de la array no existe, ¿sería? Sí, ¿por qué? ¿El array desde qué número hasta qué número va? Desde 0 hasta, bueno, 20 sería. De 0 a 19, siempre va hasta 1 menos, 19, digamos, sí. el tamaño que yo definí. En este caso, yo tengo un menos 3. Entonces, yo no puedo decirle a una posición que no existe, digamos, que sea igual a 24. Entonces, yo quiero administrar ese error,
utilizaré una excepción. Fíjense, este sería el error que daría, digamos, que hay un array que está fuera de la excepción o fuera de los límites. Entonces, tengo que hacer un catch que me permita administrar eso. Está un bloque try catch. Y el bloque try catch diría lo siguiente: si hay un error de este tipo, entonces acá le estoy diciendo que me muestre un mensaje únicamente. ¿Estamos? Pero yo puedo hacer un conjunto de instrucciones, un conjunto de operaciones para ese caso en particular. Ahora, le vuelvo a repetir, cuando hay errores que son comunes, lo conveniente por modularización es hacer una función, digamos. Pero cuando hay situaciones muy particulares que usted tiene que controlar dentro del programa, se utilizan los catch, estamos, que son situaciones excepcionales para regiones que son críticas. Críticas en el sentido que involucran un cierto procesamiento que puede saltar algún tipo de error. ¿Estamos? Bueno, dice, se provoca un error de división. Bueno, hay otro tipo de error que podría saltar. Por ejemplo, acá fíjense que provocar un error de división por cero. Acá se dice b es igual a 0 y luego pongo a es igual a b 23 dividido b. ¿Esto es válido o no es válido? ¿Se puede dividir por 0 o no en Java? Chicos, ¿se puede dividir o no? No, no se puede No, hacer divisiones por cero. No se puede hacer divisiones por 0. Entonces quiero controlar ese error, digamos. Entonces fíjense que yo tengo acá más de un catch. En este caso me dice que si hay un error aritmético, que me muestre el mensaje error aritmético. Pero yo puedo tener un conjunto de instrucciones. Estamos no necesariamente no, puedo tener un conjunto de bloques catch, digamos, para las instrucciones que yo definí dentro de mi bloque try. Fíjense que yo acá en ningún momento le dije try, ¿estamos? Pero se supone que todo el código que ustedes escriban, digamos, que va antes de los catch, está definido como el bloque de try para esos catch. ¿Estamos? ¿Hasta ahí alguna duda, chicos? Esto es básico, digamos, yo creo que deben haber estado trabajando ya con algunas instrucciones, pero a veces, en muchos casos es necesario el manejo de errores y Java les proporciona, digamos, este manejo de errores. ¿Estamos? Así que esto es bastante interesante porque pueden hacer cosas muy interesantes, digamos, pueden hacer cosas que en otros lenguajes no está permitido. En Java, por ejemplo, no estaba permitido. Y no me acuerdo de hacer. ¿Hasta ahí alguna duda, chicos? Bueno, si no hay duda, suponemos que está todo bien. Bueno, fíjense, yo les dije que Whitey Notify es parecido a los semáforos. Los semáforos, habíamos visto cuáles eran los posibles métodos que tiene un semáforo. era asignar, y esperar y no me acuerdo. El asignar, que era la inicialización. ¿Qué otro método teníamos? Espera y señal. Espera y señal. El espera, el white, y el signal sería como el notify. Ahora le vuelvo a repetir, hay otro tema que es semáforo, y ya van a ver que es muy parecido a este tema de white y notify. Cuando se utiliza uno y otro, el white y notify es muy sencillo, les conviene usar en la mayoría de los casos. Por ahí, en algunos casos muy particulares, cuando quieren emplear otro método específico que le provee semáforo, entonces recién aplican semáforo, ¿estamos? O salvo que en el parcial le digan que aplique uno u otro. Como les dije hace un rato, es muy probable que dentro de 3 semanas ya tengan el parcial, digamos, y el parcial va a ser hasta este tema, hasta White y Notify. Por eso es necesario que hagan la práctica sobre este tema. ¿Estamos? ¿Cómo se bloquea un hilo? Esto lo habíamos visto cuando habíamos visto un poco de teoría de semáforo. Dice, se bloquea a través, la llamada white lanza excepciones que hay que capturar. ¿Estamos? En un bloque try catch, por eso ya acá ya es obligatorio que trabajemos con bloques try catch. Antes que me olvide de las excepciones, ¿cuáles son los bloques que son obligatorios? ¿El bloque try es obligatorio o no es obligatorio? Esta es una pregunta que estaba en el cuestionario, creo.
¿El try es obligatorio o no es obligatorio? ¿O es optativo? Sí lo es. Sí es obligatorio. ¿El catch es obligatorio o es optativo? Creo que no, no es obligatorio si está solamente, si está el final y el crash no haría falta entonces. En realidad, si se fijan creo que está antes, ni el try ni el catch, fíjense que lo ven que están entre corchete. Generalmente todo lo que está entre corchete es optativo. Entonces ni el try, ni el catch, ni el final es optativo, perdón, el catch y el final es optativo, digamos. Lo que es obligatorio es el try. Fíjense que ustedes han venido haciendo algún código y en ningún momento le ponían, muchos no le pusieron catch y final e igual funcionaba, digamos. Pero el try sí es obligatorio, digamos. En realidad el try de por sí no es obligatorio, pero sí es obligatorio que escriban un código, digamos. ¿Estamos? Así que esa región del try sí es obligatorio que ustedes la trabajen. Eso para que lo tengan en cuenta, sobre todo para el cuestionario. Bueno, entonces habíamos dicho que el YG Notify funciona de forma muy similar a los semáforos. ¿Cómo hago yo para bloquear un hilo? A través de un while. ¿Se acuerdan qué es lo que hacía un semáforo qué es lo que hacía el método espera en un semáforo? ¿Qué es lo que hace? ¿O qué es lo que va a hacer el while? ¿Se acuerdan o no? Que en semáforo teníamos un espera y señal o un while y un signal. ¿Qué es lo que hacía? ¿O qué es lo que hace el while? ¿Para qué nos sirve? Cuando teníamos semáforo binario, ¿para qué nos servía el while? ¿Qué es lo que nos permitía? ¿Tomar qué? Chicos, ¿para qué le sirve? El wait para esperar, hacer que un hilo se bloquee hasta que se lance el notify para que se pueda desbloquear. Tomar el recurso, digamos, que está disponible, digamos. En un semáforo binario, ¿cuántos recursos disponibles tenemos? Un semáforo Un binario, recurso, sí. ¿cómo? Un semáforo binario, ¿qué valores puede llegar a tomar? Un solo recurso. Tenemos 1, 0, digamos, 1 cuando está disponible y 0 cuando no está disponible. Si yo hago un while, en realidad es como un contador, digamos, ¿cuánto va a valer? Ahí dependía si ejecutaba un while sobre el semáforo, si valía 1, 0, si valía 1, decrementaba el contador y se apoderaba del recurso compartido, y si valía 0, mandaba a dormir el hilo proceso que lo había ejecutado. Sí, y eso es exactamente lo que va a hacer ahora, digamos. Como le digo, esto funciona igual, es casi muy similar a los semáforos. Lo que varía van a ser los métodos que yo puedo llegar a tener. El semáforo es mucho más completo y va a tener muchos más métodos, como vamos a ver en la clase que viene. Entonces, el hilo quiere retirar datos de una lista y no hay datos, puede esperar a que los haya. ¿Se acuerdan que esto habíamos visto también en las clases anteriores? Que decía, si el tamaño de la lista era igual a 0, entonces le hacíamos lista ahí a punto while, hacía una espera y después obtenía el dato. ¿Estamos? Entonces, y luego removía ese elemento de la lista. Entonces, lo que tenemos que usar, fíjense que acá les parece, es un sincronice. El sincronice, y entre paréntesis la lista, le sirve para apropiarse del objeto lista. ¿Estamos? Si no hay datos que se ejecuten en la lista .while, si una vez que se realiza el while, el objeto lista se marca como desocupado. ¿Estamos? Cuando se despierta y sale el while, se marca como ocupado. Fíjense que esto va a funcionar. Dice, el hilo se desbloquea y sale el while cuando alguien llama a lista de notify. El lista de notify, ¿se acuerdan que el while era como restar 1, no? El notify solo sería como aumentar en 1 el contador ese que yo tengo o el semáforo ese que yo dispongo. ¿Estamos?
Entonces, es muy parecido, digamos, el white decrementa en 1 y el notify va a liberar el recurso o va a poner en 1. Entonces, de vuelta, tengo que poner sincroniza lista. Acá fíjense que yo, lista, ¿qué tipo de dato es? ¿Lista a qué se refiere? ¿Un array dinámico? Sí, sí, es como puede ser una cola o un array, digamos. Acá lo trabajamos como una lista, como un array, perdón. Entonces acá fíjense, sumamos el dato y luego hacemos un notify. ¿El notify qué es lo que hace? ¿El notify suma o resta? Si estaba en 0 el recurso, digamos, el notify ¿va a incrementar o va a sumar? Incrementa, ¿no sería? Es como que lo pondría en 1. ¿Y qué es lo que nos diría si está en 1? ¿Que el recurso está disponible o no está disponible? Que está disponible. Que está disponible en este caso, ¿no? Es necesario apropiarse del objeto lista con synchronized. Y fíjense que les vuelvo a remarcar acá que es obligatorio, digamos, que yo ponga synchronized. ¿Se acuerdan que en la clase pasada habíamos visto el synchronized? ¿Cuál era la función? El synchronized, ¿qué es lo que me permite? Todo lo que estaba dentro de synchronized, ¿para qué me servía? ¿O para qué me sirve? ¿Se acuerdan o no? ¿Permitía a un objeto apropiarse de una parte del código? Permitía definir lo que es la región crítica, digamos. Lo que estoy definiendo yo aquí es que mi región crítica va a estar compuesta por todo lo que está detrás, digamos, debajo, digamos, que está entre llaves. Y en este caso, la variable que yo tengo que tiene que sincronizar es la variable lista. ¿Estamos? ¿Por qué tiene que sincronizar esta lista? Porque puede estar sumando y restando, ingresando, sacando elementos de esa lista al mismo tiempo. ¿Puede hacer o no? ¿Se puede hacer o no? ¿Usted qué dice? No, no se No puede. se puede hacer. Por eso lo que me permite hacer el sincronice es definir la variable que yo voy a controlar dentro de mi región crítica. En este caso, la variable se llama lista. ¿Estamos? Entonces yo no voy a poder hacer ni un while ni notify porque está todo sincronizado, digamos. Esto es como que está llamando a la región crítica que yo tengo para hacer la concurrencia. Una vez que el hilo que está bloqueado en while despierta, entonces sale del while. ¿Estamos? Eso significa que yo voy a hacer uso del recurso que yo tenga cuando yo entro al while. While y notify funcionan como una lista de espera. Si varios hilos llaman a while, se bloquean en una lista de espera. El primero que llamó al while es el primero de la lista y el último es el último. ¿A qué se refiere? Si yo tengo cinco procesos que utilizaron un while, el proceso 1, 2, 3, 4 y 5. Me dice que el primero que ingresa o el primero que obtiene el recurso es el primero de la lista. ¿Cuál de los 5 recursos es el que obtiene el recurso? El 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. ¿Se entiende o no, chicos? Yo tengo 5 procesos y primero entra el proceso 1 y hace un while, luego entra el proceso 2 y hace un while, luego el proceso 3 hace un while, el 4 un while, el 5 un while. Entonces, ¿quién es el primero que entró al while y que obtiene el recurso de la lista? ¿Cuál de los 5 procesos? ¿Ah? El primero, el 1. El proceso 1. Entonces, ¿y el último cuál va a ser? El 5. Entonces, la lista que yo formo armo una cola de qué tipo? FIFO. Porque el primero que entra es el primero que obtiene el recurso y
y si hay más white, los ponen en esa cola. ¿Estamos? Cada llamada Notify despierta el primer hilo de la lista de espera, pero no al resto. O sea que si yo hago un Notify, el Notify, ¿a quién va a despertar la primera vez? Al primero que se bloqueó, ¿Y cuál es el primero? el proceso 1. El proceso 1. Y el siguiente Notify que yo hago, ¿a quién va a despertar? Al proceso 2. Y así va a ir, digamos, llamando a uno cada uno. Acuérdense que es armando una cola de tipo FIFO. Dice, si se hacen varios Notify antes que haya hilos en espera, quedan todos marcados en ese Notify. Bueno, ahora vamos a ver que hay un Notify especial que se llama Notify All, que lo que me permite es liberar todos al mismo tiempo. Entonces, while y Notify funcionan como un contador. Cada while mira el contador y si es 0 o menos, se bloquea. ¿Estamos? Porque hace una espera. Cuando se desbloquea, decrementa el contador y cada Notify incrementa el contador y se hace 0 o positivo. ¿Estamos? Funciona de la misma forma que habíamos visto con el tema de semáforo. Muy parecido, fíjense. Empieza a encolar en la cola de tipo FIFO que les mencionaba y después el Notify empieza a desencolar esa cola. ¿Estamos? En el orden en el que han sido bloqueados. Este es un ejemplo. En una mesa hay personas que unos ponen caramelo y otros la recogen. Entonces, las personas son hilos. Acuérdense, ¿un hilo era lo mismo con proceso o no? No, No. ¿Y qué era un hilo? parte de un proceso. Eran parte de un proceso que podían tener variables en común. ¿Estamos? Entonces yo tenía que sincronizar esas variables en común con las que pueden trabajar. ¿Estamos? Lo que recogen los caramelos, hacen el white, ponen en la cola y si no hay caramelo esperan que los haya. Y lo que hacen Notify son los que recogen el caramelo. Entonces, si yo siguiera esta lógica, ¿dónde estaría el productor y el consumidor? ¿Quién haría el productor? ¿Estaría en encolar o en desencolar? ¿Quién va? ¿Se acuerdan que habíamos visto una teoría donde veíamos la teoría productor-consumidor? ¿Quién haría de productor acá? El encolar. El encolar, donde yo tendría el white e iría colocando acá, digamos, los recursos. Y el consumidor sería el que iría sacando con el Notify. ¿Estamos? Dice, es buena costumbre en la orientación a objeto ocultar la sincronización a los hilos. Ocultar significa que cada uno tenga su propio método y esté por separado, digamos. Que es como habíamos visto con semáforos, que no esté el while y el Notify todo mezclado, digamos. Es conveniente poner la lista de datos de una clase y poner dos métodos synchronized, estamos por separado. Entonces dice, public class, mi lista sincronizada. Fíjense en que acá sumo un dato. Bueno, yo hago lista.notify. Y luego tengo get dato, obtengo el dato. Y acá tendría donde yo sumo el dato. ¿Sería el productor o el consumidor? Este método que yo estoy haciendo por separado, que sumo el dato, ¿qué es un método productor o consumidor? Chicos. Fíjense que acá yo tengo getDato. ¿Este es un productor o un consumidor? Si yo obtengo el dato, saco el dato. Acá, ¿qué es? En NaDato, ¿es el método productor o consumidor? Productor. Productor. Entonces el Notify, ¿qué es lo que va a hacer? Suma un dato, un recurso, y es un Notify. ¿El Notify va a sumar o va a restar? ¿El Notify qué hace? ¿Incrementa o decrementa?
Incrementa. incrementa. Estaba en 0 y hizo un notify y va a hacer un +1, digamos, va a incrementar en 1 porque yo ya tengo un recurso. Mientras que fíjense que acá hace getDato, toma el dato, si la lista está en 0 hace un while y si no remueve el elemento de la lista. ¿Estamos? Entonces acá yo tengo mi método que va a ser consumidor. Con esto se bloquea hasta que haya algún dato disponible. Bueno, el hilo que guarda datos solo debe hacer lista sincronizada .addDato dato. ¿Por qué? Porque el addDato es este método que yo creé aquí, entonces es conveniente que yo oculte lo que hago en la sincronización de los hilos. Entonces en esta sincronización lo único que hago es un addDato y un notify. ¿Estamos? Eso sería lo conveniente, digamos. Podría poner todo junto en un solo método, pero no es correcto, digamos. Es conveniente que yo lo haga en métodos separados, uno para el productor y otro para el consumidor. ¿Estamos? Pero sí o sí es obligatorio que yo ponga el sincronize. Fíjense que acá pongo sincronize void dato y acá pongo sincronize object dato. Está haciendo una sincronización ahí. ¿Estamos? Dice, un hilo puede salir del while sin necesidad de un notify. Esto es una interrupción. Esto por una interrupción, dice en Java se realiza un método interrupt que sale del hilo. Ahora, ¿qué va a ocurrir con el hilo? Si yo salgo del hilo, ¿qué ocurre con todas las variables que yo tenía dentro de ese hilo? ¿Se perderán o seguirán todavía en memoria? ¿Se entiende o no? La forma clásica o la forma correcta de hacerlo es a través de un notify, digamos que yo salga del que el hilo salga del while con el notify, pero si no, lo puedo hacer a través de mi método interrupt. Interrupt sale, pero sale del hilo, entonces va a ser una interrupción que puede ser muy crítica y que tienen que tener cuidado con eso. Fíjense, en el método se escribe hilo lector.interrupt y va a salir del hilo. Es como que se abortaría ese método. El hilo lector saldrá del while y se encuentra con que ya no hay datos en la lista. ¿Estamos? No hay datos en la lista porque hubo una interrupción. Entonces tienen que tener cuidado con ese método. Es muy interesante las cosas que pueden llegar a hacer, pero también puede ser muy dañino. En el sentido que cuando vayan a programar, se van a encontrar, como dice acá, con que el hilo salió con el método interrupt. ¿Estamos? Dice, un hilo lector socket pendiente de un socket. Bueno, esto es lo que pasa, por ejemplo, cuando yo hago una conexión con otra computadora y yo en ese caso coloqué un interrupt y salí de ese socket. Lee los datos que llegan del otro programa y los mete en la lista sincronizada. Existe un hilo lector de datos que lee los datos de la lista sincronizada y los trata. ¿Qué ocurre si el socket se cierra? ¿Qué es lo que pasaría si yo cerrara el hilo? Dice, el hilo lector socket puede interrumpir al hilo lector de datos al ver que ha salido el while y que no hay datos disponibles. O sea que este es el control que ustedes tienen que hacer en ese caso. Tienen que ver si ustedes salieron del while y entonces abortaron el hilo o salieron del hilo. ¿Qué pasa porque ya no hay más datos disponibles? ¿Desde dónde van a tomar datos si ustedes ya salieron del método que era el productor que generaba? ¿Estamos? Entonces este cuidado tienen que tener. Fíjense, para interrumpir un hilo, un ejemplo es el siguiente. Si la lista sincronizada del tamaño es igual a 0, hago un while. Y dice, si la lista sincronizada del tamaño es mayor que 0, o sea que yo tengo valores, porque el tamaño me dice que es mayor que 0, o sea que tengo recursos. Entonces, si hay datos, los remuevo. Y si no, lo que podría hacer es interrumpir. Si no hay datos, es que se cerró la conexión, por lo que se sale. Entonces hago un return. ¿Estamos? Entonces, en ese caso, y cuando el hilo socket cierra la conexión,
lo que es obligatorio es que yo haga socket close, o sea que cierre el socket y luego hago un interrupt. Este interrupt, ¿qué es lo que va a hacer? Aquí está acá lector datos punto interrupt. ¿Qué es lo que interrumpe? Chicos, ¿qué es lo que interrumpe acá este método interrupt? ¿Desde dónde sale? Interrumpe el hilo que lee los datos. Interrumpe el hilo que lee los datos. O sea, lo que estoy haciendo es cerrando la conexión y luego saliendo del hilo. ¿Estamos? Bueno, entonces veamos un ejemplo. Fíjense, este ejemplo es muy sencillo, digamos, pero es para que ustedes vean dónde salta el error. Dice, tengo saludo S, bueno, que es new saludo. Ya vamos a crear la clase saludo. Ya vamos a ver cómo se define. Luego tengo 3 empleados, Pepe, José y Pedro. Luego tengo el jefe. Entonces dice que instancio lo hilo y le paso como parámetro. Fíjense las cosas que tienen como parámetro. El nombre del hilo, el objeto que le paso en común, fíjense que el objeto en común es el saludo, que sería la S que tiene ahí. Y luego le paso un booleano para verificar si es jefe o empleado. Acá, ¿cuál de los 4 es el jefe? Pepe, José, Pedro, jefe. Para ese ejemplo. ¿Quién es, chicos? Jefe, uno. Sí, jefe. Porque, bueno, porque le estoy pasando ese parámetro, digamos. ¿Estamos? Entonces, luego lanzo los hilos. Lanzo el empleado 1, el empleado 2, el empleado 3 y el jefe. Ahora, ya vamos a ver que esto lo único que hace es hacer un saludo, digamos. ¿Quién es el que debería saludar primero? ¿Los empleados o el jefe? ¿Y soy el empleado porque el jefe debería estar antes? ¿Así? Debería estar antes, supuestamente, pero ¿y si llega primero el empleado? Igual, ¿quién es el primero que tiene que saludar? Al jefe. Debería saludar el jefe y después deberían saludar los empleados. ¿Estamos? Entonces, el ejercicio acá, digamos, es que vamos a armar una cola con while, donde vamos a tener los diferentes empleados y después lo vamos a ir lanzando uno por uno. Acuérdense en que cuando yo lanzo, yo estoy haciendo concurrencia y hago primero el empleado, mando primero el empleado 1, después el empleado 2, después el empleado 3 y el jefe. ¿Quién es el que se ejecuta primero? ¿Empleado 1, empleado 2, el 3 o el jefe? O cualquiera. En la herencia contraria que habíamos visto antes, digamos, que habíamos visto en la clase anterior, ¿quién es el que se ejecuta primero? ¿El que está primero en el orden? ¿O cualquiera puede ejecutar? El empleado 1 sería. Cualquiera. Cualquiera se puede ejecutar. Porque esa es la idea de que hagan la concurrencia, digamos. Si no, cuando ustedes hagan las simulaciones, siempre obviamente, si yo pongo lanzo el empleado 1 y a los 10 segundos lanzo el empleado 2 y a los 10 segundos lanzo el empleado 3, entonces sí abre un tiempo, digamos. Pero si no, no. Si no, cualquiera puede ejecutarse. O sea que cualquiera puede llegar primero. Es como cuando hace la simulación en un supermercado, digamos. Cualquiera puede entrar primero al supermercado. Entonces, fíjense que acá vos defino la clase personal que dice que hereda de Tread. Esta es una forma y le vuelvo a repetir, ¿no? Esto va a ser lo que tienen que practicar porque hasta acá va a llegar el parcial, ¿no? Como le digo, yo creo que el parcial puede ser o herencia con Tread o puede ser aplicar while y notify, digamos. Así que, bueno. Fíjense, defino nombre, saludo y el jefe. Y luego defino public personal. ¿Este public personal qué es? ¿Qué tipo de método es? Constructor.
El método constructor, que fíjense que es lo que acá tenían tres parámetros, primero el nombre, luego el objeto, que en este caso el saludo, y luego el empleado jefe. Entonces le dice, bueno, tengo el constructor y luego tengo el método run. ¿Por qué es importante el run? En la herencia contraria, ¿por qué era importante el run? ¿Se acuerdan o no? Que vimos herencia, cuando vimos herencia contraria la semana pasada. Ahí es donde está el código que se ejecuta cuando se lanza, cuando se invoca la función start. Claro. Tiene el método que dispara el hilo, digamos. Entonces, por eso es que cuando yo acá hice 3 start, entonces, perdón, 4 start, lo que hizo fue llamar lanzar los hilos a competir entre sí, digamos, con variables en común. Que en este caso, ¿cuál sería la variable en común que tengan? ¿Cuál creen que sea? ¿El nombre, el objeto que está en el medio o el hilo? Perdón, el nombre del objeto o el booleano que le dice si es el booleano que le dice si es jefe o empleado. ¿Cuál creen que sea la variable que ustedes tienen que controlar para la sincronización? ¿Será el nombre, el objeto en común que es el saludo o el booleano? O los tres. El objeto que está en el medio. El objeto que está en el medio, porque es el objeto en común, es el que yo tengo que sincronizar para mi región crítica. Entonces, fíjense, luego hago, dice, nombre, hago que imprima nombre más y llegó. O sea, Juan llegó, Pedro llegó, el nombre que tenga. Luego hago un slip de 1000. Treat, fíjense que treat es el lip era el método, ¿no? De la clase treat, que es la clase hilo que estamos heredando acá. Y este lip va a ser, ¿qué cosa? ¿Qué me está indicando acá el 1000? ¿Que va a ser qué cosa, chicos? Un segundo. Una pausa de un segundo. Ujú. Entonces le dice, si es jefe, le dice, verifico que el saludo del jefe y si no, saludo del empleado. Entonces yo acá definí dos métodos por separado. ¿Estamos? Entonces tengo un catch que me dice que me muestra un mensaje de error si hay alguna excepción, que no va a ocurrir porque es muy chiquito el programa. Fíjense acá, luego dice, tengo saludo, el método saludo, perdón, la clase saludo que tiene el método saludo. Fíjense que acá tengo saludo del empleado y saludo del jefe. El saludo del empleado que dice buenos días jefe y luego el saludo del jefe que dice buenos días empleado. ¿Estamos? Pero fíjense que cuando hace el buenos días empleado no hace un notify de uno solo, hace un notify all. O sea que ¿cuántos recursos va a liberar ahí? ¿O va a sacar de la cola? ¿1, 2, 3? ¿O todos? Todos. Todos. Va a liberar todos los recursos. En este caso, los recursos en este caso son los empleados, que yo los voy encolando a medida que van llegando, y después cuando hace un notify all los va a liberar a todos. ¿Estamos? Y acá el saludo de empleado, fíjense que lo único que hace es, después que es liberado, le dice buenos días jefe, y bueno, lo saluda. Pero como dijimos, el jefe debería saludar primero y el empleado debería saludar después. Ahora, esto ¿va a haber algún problema? ¿Se va a ejecutar correctamente o va a saltar algún error? Se va a ejecutar como debería ejecutarse. ¿Usted qué dice? ¿Se va a ejecutar o no correctamente? ¿Y qué es lo que pasaría si el jefe llega antes? ¿Sí? Probemos. A ver dónde está no me acuerdo si levanté Java. No, así. Bueno, fíjense, lo ejecuto y dice José llegó, Pedro llegó, Pepe llegó y el jefe llegó. Y en este caso, fíjense, Pedro saluda y José saluda. ¿Quién fue el que no saludó?
Ay, perdón. ¿Quién fue el que no saludó ahí? Pepe. ¿Y por qué no saludó? ¿Por qué maleducado? ¿Por qué no saludó? Llegó después del jefe. Porque llegó después del jefe. Cuando el jefe hizo un Notify All, él liberó a los que tenía en la cola. ¿Y cuáles eran los que estaban en la cola? Pedro y José. Entonces, fíjense en este caso, el jefe llegó y nadie lo saludó. ¿Por qué no lo saludó nadie? Llegó primero y los otros hizo un Notify All y como no había nadie, entonces los otros tres quedaron esperando. Quedaron esperando. Bueno, en este caso se repite. Fíjense que acá solo José llegó después. Lo que tienen que ver también es que acá fíjense en que no sigue corriendo el programa. ¿Estamos? ¿Por qué sigue corriendo? Porque para salir del hilo. Porque ¿Espera? ¿Ah? ¿Porque están en espera los otros? No, porque tengo que hacer tendría que hacer el control que decíamos recién, de que al finalizar si ya no hay nada más en la cola, que haga un interrupt y salga, digamos, que cierre el socket y salga, ¿estamos? Como ustedes lo pueden cerrar de acá, digamos. Bueno, entonces, ese problema, ¿cómo lo solucionarían? ¿Qué posibles soluciones pueden tener, digamos? Pueden haber varias, ¿no? Pensemos un minuto porque puede ser un ejercicio así podrían tener en el práctico. No creo que en el parcial porque sería muy sencillo, pero podrían llegar a tener. ¿Cómo lo solucionarían? ¿Qué harían? Un compañero en el chat puso join. Puede ser con un join. Pero el join, ¿qué es lo que va a hacer? Le va a dar una... ¿Se acuerdan para qué servía el join o no? ¿Para qué servía el join? A ver, compañero que puso el join. Es una buena idea, digamos, join, pero ¿para qué le sirve el join? Cristian Zárate. ¿Para qué le sirve el join? Join les permite unir qué cosa. Join les permitía unir los hilos. O sea que si yo hiciera un join de los tres empleados y el jefe, harían en el orden que yo les digo, digamos. Ahora, esa sería la forma cómoda de hacerlo, digamos. Pero, y si no, si yo quiero que sea aleatorio, digamos. Podría hacerlo con un contador también. pues, ¿Ah? ¿por qué decís eso? Hacerlo con un contador y que cuando llegue a 3 recién haga un notify all, digamos, o que cuente la cantidad de elementos que hay en la cola para recién liberarlo. Hay varias soluciones para eso.